Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Lorenzo Sigora-Vina para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Y bueno, y a pesar de que la semana pasada habíamos visto datos positivos sobre el nivel de actividad económica con la primer suba interanual en más de un año, esta semana volvimos a ver datos negativos de la industria y de la construcción. ¿Esperás que haya una reversión de estos datos negativos en los próximos meses, Lorenzo? Puede ser, pero básicamente en mayo la actividad económica volvió a crecer en términos interanuales gracias a la cosecha récord, que además se compara con una cosecha muy mala por la sequía del año pasado. Entonces, digo, si uno desagrega y ve lo que fue la performance del PBI sin el agro, siguió cayendo a tasas elevadas. Es cierto. Tanto la industria como la construcción me habían mostrado también datos negativos en mayo, en un desempeño negativo en mayo. Pero uno lo que esperaba era que tras la estabilización, ¿no?, que se logró del mercado cambiario en estos últimos meses, empiece a haber, ¿no?, en algún momento una recuperación, tal vez leve, pero una recuperación, en fin, de los salarios reales y empiece a haber, ¿no?, una mejora de la demanda que tracciona el consumo, y la industria, desde ya, bueno, la construcción. Eso no lo estás vislumbrando. Bueno, es interesante que vos lo dijiste, la recuperación del salario real. El último dato de mayo fue que nuevamente el salario se ubicó levemente por debajo de la inflación y viene acumulando en lo que va del año casi una caída del 3%. Y esto obviamente le tenemos que sumar la caída fuerte del salario real en 2018. Para recordar rápidamente, el salario creció 30% en 2018 y la inflación fue casi 48%. Sí, tal cual. Uno de los factores que indudablemente también viene limitando, ¿no?, las posibilidades de recuperación de la economía son las elevadas tasas de interés reales, que son en parte producto justamente de la incertidumbre electoral. ¿Crees que después de las elecciones del domingo puede haber una mejora de las condiciones financieras? Yo creo que hasta que no se defina el proceso electoral, que puede ser a fines de octubre o mediados de noviembre, va a haber la propia incertidumbre del proceso electoral y además creo que eso hace que el Banco Central no pueda aflojar mucho su política monetaria. Esto significa que las tasas de interés probablemente hasta que no se llegue a un desenlace van a seguir siendo elevadas porque además, digamos, en una situación que internamente estaba un poco mejor o un poquito más de calma cambiaria, le llegaron las noticias a fines de la semana pasada o incluso este lunes de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China nuevamente agitó las aguas, generó turbulencias, depreciaciones de las monedas emergentes, caída de los activos emergentes, etc. Entonces nuevamente hay mar de fondo en el contexto financiero internacional. Puede durar poco o mucho, no lo sabemos, pero en la medida que esta situación persista, si le sumamos la incertidumbre del proceso electoral, creo que eso va a hacer que todavía, hasta que no haya una definición de quién es el próximo presidente electo, la situación siga siendo compleja y el Banco Central lo veo que va a seguir siendo prudente para evitar justamente confiarse con una variable que, como sabemos en Argentina, el dólar hay que tener mucho cuidado. Tal cual, sí. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? En este contexto, ¿qué se denomina estabilidad cambiaria? ¿Cuándo como país los consumidores, los ciudadanos pueden empezar a notar que eso empieza a impactar verdaderamente en sus vidas? Creo principalmente que cuando la inflación empieza a ceder. Nosotros el dato de julio nos dio una inflación de 2,35%, es el cuarto mes consecutivo de baja de la inflación y sobre todo en la medida que el salario le empiece a ganar la inflación. La estabilidad cambiaria es lo que te ayuda, además de posponer ajustes de tarifas por parte del sector público, es a que esa inflación se vaya desacelerando más rápido. Las nuevas paritarias, los nuevos acuerdos paritarios, las subas salariales hacen que si la inflación se va desacelerando y vos vas de a poco consiguiendo mejoras nominales de tu sueldo, vayas lentamente mejorando el poder adquisitivo y empezando a consumir un poquito más, que insisto, lo particular de la recesión del 2018 y 2019 en la Argentina es que el salario real cayó más del 10%. Esto es una de las peores caídas del salario real de las últimas recesiones. Hay que remontarse a la del 2001-2002, que fue mucho peor, sí, pero esto fue peor que la crisis financiera internacional del 2008-2009. Es decir, la caída del salario real y del mercado interno está siendo golpeada. ¿Y aún así consideras que el dólar para la economía está atrasado?
Creo que no está en este competitivo, nivel, es decir, está muy cerca del promedio histórico y eso significa que no tiene ni un atraso muy visible ni es muy competitivo. El problema es que, claro, también la presión impositiva, sobre todo sobre el sector exportador, hoy es mayor que en el pasado. Digo, las retenciones y eso apareció, digamos, en este milenio o en este siglo XXI. Antes no existían o eran acotadas. Y además tenemos un contexto internacional que cada vez más complejo. ¿Cuál es ese componente sobre el dólar del contexto internacional? Bueno, ¿En qué porcentaje? Porque uno dice, bueno, estaba estable, pero vino lo de China. Y de nuevo, ¿cuánto lo afecta realmente hoy? lo mueve. Más allá del dato de estos días. Sí, sí, hace que, digamos, tenga que reacomodarse y que la Argentina además enfrenta muchos vencimientos de deuda en moneda extranjera. El próximo presidente electo va a tener fuertes vencimientos, va a tener que devolverle en el segundo tramo de su presidencia más de 45.000 millones de dólares al FMI, y todo eso hace que, por más que el tipo de cambio real esté en el promedio histórico, quizás necesite en este momento particular la Argentina un poco más de tipo de cambio real. ¿Para qué? Para exportar más en un contexto de mucha guerra comercial o importar un poquito menos, generar un poco más de divisas genuinas. Por eso, o sea que estás de acuerdo con lo que plantean algunos de que el Banco Central tendría que tener una política monetaria menos rigurosa, una tasa de interés más baja que permita, ¿no?, un dólar más competitivo. Sobre todo pensando en los próximos 4 años. El próximo presidente electo, yo creo que la situación actual es más de emergencia, con además conflictos internacionales. Entonces, esto es lo prudente para hacer, pero digo, 4 años más así no debería ser el camino. Muchas gracias, Lorenzo. Nos vamos entonces con el análisis del economista Lorenzo Sigó-Gravina sobre la marcha de la economía y las condiciones que deben darse para que se ingrese en una senda de recuperación. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.